Más allá del acontecimiento histórico narrado en el Evangelio de Juan, que todos conocemos en mayor o menor medida, la narración de las bodas de Caná nos cuenta la manera como se iba a formar la iglesia que Jesús todavía no había fundado. ¿Me acompañan a descubrir lo que el evangelista nos cuenta aprovechando el suceso que él mismo presenció? Que vivan los novios, viva la alegría, que yo mire ahora con la negra mía. Vamos en un viaje al llamado Medio Oriente. En la zona que llamamos Tierra Santa podemos encontrar una pequeña ciudad llamada Kfar Caná. En ella, tanto los ortodoxos como los católicos tienen templos en los que se conmemora ese acontecimiento narrado en el segundo capítulo de San Juan y que popularmente se conoce como las bodas de Caná. Independientemente de si esta es la localización histórica o la verdadera Esquiver Caná o cualquier otro lugar que la arqueología ya se encargará de confirmar tarde o temprano, lo que nos importa en este video es exponer cómo aparece el papel de la iglesia en el plan de salvación, en la narración que hace de aquella fiesta el apóstol amado, que es como él se llamaba a sí mismo, en la que el Mesías, el Dios hecho hombre, el Verbo encarnado, manifestó su gloria. Podemos pensar que el lugar apropiado para que el Salvador y Rey del universo comenzara a realizar las señales que sustentarían su condición de segunda persona de la Trinidad tendría que ser el templo o un monte alto o algún otro sitio destacado desde donde pudiera dar alcance a un gran número de personas y que esto tendría que ocurrir en un ámbito solemne y pleno de la seriedad que tal manifestación requería. No. El entorno en el que tan magno acontecimiento sucede es en una fiesta en la que se celebra una boda. Es el mismo Juan quien en uno de sus libros posteriores, sí, en el Apocalipsis o Revelación, describe la unión de Cristo con su iglesia como una unión matrimonial, las bodas del Cordero, dice él, y manifiesta que es una ocasión de alegría, de regocijo, para dar gloria y a la que aquellos que fueron invitados deben sentirse dichosos. De aquí, el hecho de que ocurra en una boda nos indica ya que el evento en sí mismo es una figura que se mantendría en el tiempo para significar una unión profunda entre Cristo y aquellos que quisieran comprometerse con el nuevo pacto. Apenas habían pasado 3 días desde que eligió formalmente a 12 de sus discípulos, que después serían llamados apóstoles, que se sentían muy atraídos por su palabra, pero todavía no llegaban a creer en él por completo. Ya empezamos a vislumbrar lo que más adelante sucedería en la fundación de la iglesia. Jesús quiso que fuese necesaria la participación de unos elegidos, que fueran, ante todo, testigos. ¿Sabían que testigo y mártir significan exactamente lo mismo? Aquellos que fueron inicialmente testigos o oculares dieron después testimonio con su propia vida. El lugar donde suceden las cosas también es muy importante. Solamente recordemos las palabras de los Hechos de los Apóstoles. La cosa empezó en Galilea. Estas palabras fueron pronunciadas nada menos que por Pedro en casa de Cornelio, uno de los primeros paganos que se convirtieron al cristianismo. Volvamos a la fiesta. No fue organizada por Jesús, sino por una familia judía, con seguridad una familia piadosa, como lo deja claro el hecho de que tenían allí 6 tinajas de las que usaban los judíos para las purificaciones. En esta familia podemos ver representado al pueblo judío en su conjunto, que hasta la fecha esperaba la llegada del ungido que habría de instaurar el reino de Dios. Representan a los depositarios del antiguo pacto. Los anfitriones tenían entre ellos a Jesús, pero no sabían que era el Salvador anunciado. Era un invitado más, al igual que su madre. Hasta el momento todo muy previsible. Regalos, música, baile, mucha comida y por supuesto vino. Espero no hacer ningún spoiler si resalto la importancia de que el milagro que sucede más adelante tiene como materia el vino.
Este elemento Jesús lo usaría en el futuro tanto para sus enseñanzas como para perpetuar su entrega. El caso es que el vino ofrecido en la fiesta se agotó. ¿Recuerdan a quiénes representaban en nuestra analogía los anfitriones? Sí, a los depositarios del antiguo pacto, que por la acción de Jesús se consumaría por completo, dando paso al nuevo y definitivo pacto. Así pues, el vino que se agota es la alianza que está por llegar a su fin. Los familiares y amigos invitados no llegaron a darse cuenta de que ya no había más de ese vino que nadie imaginó que podría agotarse. Solo se percataron de ello los sirvientes. Solo aquellos con disposición al servicio son capaces de darse cuenta de las carencias ajenas, incluso antes de que los necesitados se percaten de que lo están necesitando. No sabemos dónde, cuándo y de qué manera tenía planeado Jesús realizar la manifestación de su gloria. Pero sí sabemos que no era en ese preciso momento, pues él mismo lo manifestó cuando su madre se acercó para darle a conocer que la necesidad era imperante. De la misma manera que quiso que fuera necesario el fiat de la Virgen, recordemos que la señal anunciada por Isaías para reconocer la llegada del Mesías era que sería hijo de la Virgen. Para poner su morada entre nosotros, quiso que fuera necesaria la intervención de la Virgen, su madre, para realizar la señal que lo daría a conocer. En ambas ocasiones, es ella a quien se concede usar el hágase, que nos recuerda la creación. La primera para indicar que se entregaba por completo para que en ella se hiciese la voluntad divina, aquello que Dios dijo mediante el ángel. La segunda para indicar a los que sirven que han de seguir su ejemplo, hacer lo que Él diga, es decir, actuar según su palabra. Las palabras de Jesús fueron categóricas. ¿Qué tienes que ver conmigo? Muy parecido a ese ¿por qué me buscaban? De cuando niño todavía fue hallado enseñando a los doctores del templo. En aquella ocasión fue incluso más explícito. ¿No ven que tengo que ocuparme de las cosas de mi padre? Y después de dejarlo claro, se sometió de ahí en adelante a su autoridad maternal. Las similitudes son claras. Ahora, nuevamente deja claro que obedece a su Padre Celestial y que sigue un plan. Pero acto seguido, procede a complacer un requerimiento de su madre, sin que ello opaque en lo más mínimo su condición de Dios, el único que puede hacer nuevas todas las cosas. Y su madre se aparta y de ahí en adelante calla y se limita a seguir guardando todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Aquí entran en juego las tinajas, de piedra, como el corazón de aquellos que no lo han dejado transformar por Jesús, pesadas y vacías. Podemos imaginar que el agua que contuvieran antes se había gastado por completo en las abluciones de los invitados, que eran cumplidores de la ley. Entonces Jesús manda a que se las llene de agua. No es necesario detenernos mucho para encontrar el significado de este elemento. Otra vez queda marcada la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, entre las purificaciones impuestas en la ley y la purificación plena de las aguas del bautismo que ya vendría. Para gozar de las delicias del vino nuevo, es necesario verter agua, como era necesario que pasaran por el agua los israelitas liberados de Egipto, como el mismo Jesús se sometió al bautismo de Juan y como mandaría después a los apóstoles que hicieran con los que iban a unirse a la iglesia, procedentes de todas las naciones. Y entonces sucedió. De las tinajas repletas de agua ahora sale vino. No un sucedáneo o algo similar, sino verdadero vino. Aquí se puede inferir una referencia al rito de Melquisedec, en el que aparecen un vino que ahora es de procedencia divina, obra completamente milagrosa, y el pan, ahora el pan de vida bajado del cielo. En el maestresala podemos identificar a los maestros de la ley, a los doctores, a los fariseos.
Su trabajo consistía en coordinar que todo estuviera bien servido, que los invitados tuvieran las atenciones adecuadas y, por supuesto, que los suministros fueran suficientes o, en su defecto, se renovaran de forma que no llegara a agotarse, teniendo en cuenta que las fiestas de este tipo en esta época y lugar podían alargarse durante días. En esta ocasión, el encargado no se dio cuenta de que el vino se había consumido por completo, o tal vez, no lo sabemos, no estuvo dispuesto a entender las señales de que se estaba agotando. Cualquiera que fuese la razón, el caso es que aquel que tenía como principal labor darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, no se dio cuenta. Las señales de que era el momento propicio para la instauración del reino eran, para un judío instruido, numerosas y claras. Pero no vamos a detenernos en esto ahora. Es un asunto que habrá que tratar a fondo en otro video. Pero los encargados de preparar al pueblo y dar las indicaciones de que estaba ocurriendo, ni siquiera se dieron cuenta de que estaba ocurriendo. Los que se enteraron fueron aquellos que se esmeraban en hacer, en practicar, en servir. Aquellos que escucharon las indicaciones de la Madre de Cristo y sin ponerse a verificar si aquello se ajustaba al protocolo impuesto por el maestresala, sin tener ni idea de lo que iba a resultar, lo hicieron tal cual se les indicó. Fueron ellos los primeros en conocer el milagro y de inmediato fueron a darlo a conocer al encargado, que habiendo probado, seguía sin darse cuenta de lo que ocurría. En este momento, por única vez en la cena, aparece el novio. En él podemos ver una referencia a la figura de Dios, pues el maestresala atribuye a él haber guardado el mejor vino para el final, a diferencia de cómo era la costumbre. Imaginemos a todas estas la situación de los apóstoles. Habían visto predicar a Jesús, era ya su maestro y sabían que no era como los otros rabinos que conocían. Natanael había tenido una experiencia impactante en el momento de su llamado y Juan y Santiago sabían que el Bautista no los habría enviado a seguir a cualquiera. Pedro había visto una pesca que no parecía natural. Experiencias personales muy discientes, pero depositar por completo su fe en él era otra cosa. Hasta ese momento, claro, porque para ellos aquella fiesta fue una verdadera epifanía. Ahora no se trataba de entender o de sentir, sino de creer. Lo que para muchos de los asistentes pudo haber pasado desapercibido, para los apóstoles fue un momento decisivo en el que Jesús no les daba una enseñanza, no les explicaba algo que estuviera confuso, ni les daba unas indicaciones sobre cómo interpretar una escritura, sino que les estaba dejando ver su gloria. Ellos iban a ser luego los encargados de comunicar esa gloria a personas de todo el mundo, especialmente a nuevos apóstoles que iban a ordenar para que perpetuaran la buena noticia y dieran a beber por siempre el vino de la alianza nueva y eterna. Los apóstoles, asistidos y llenos del Espíritu Santo, serían los nuevos maestros que enseñarían la nueva ley, la del amor, los odres nuevos en los que se fermentaría el vino nuevo. Ahora podemos leer el pasaje viendo al menos en parte lo que hay más allá de las palabras.